Hola a todos y todas, bienvenidos un día más aquí a Vegan Trash Chic. Como siempre, para todos aquellos que no me conozcáis, os dejo por aquí abajo mis redes sociales. La que más utilizo es Instagram. Bueno, pues este vídeo hace un montón de tiempo que quería hacerlo porque ha habido personas, os pregunté por Instagram sobre el tema del etiquetado y había muchas personas pues que estáis interesadas en que os enseñara un poco cómo leer el valor nutricional de los alimentos. Así que por fin, ahora que ya estamos en año nuevo, con nuevos propósitos más saludables, etcétera, vamos a hacer un vídeo que os va a ayudar a que no os tomen el pelo continuamente en los supermercados. Nunca más. Antes que nada, para empezar, aconsejaros siempre que mejor acudir a aquellos que no necesitan etiquetado. ¿Qué quiere decir? Pues verduras, frutas, legumbres, todo ese tipo de productos efectivamente no necesitan un etiquetado de valor nutricional porque es 100% el alimento. Si os basáis en real food, como se llama hoy en día, ¿no?, que está tan de moda, o comida, pues lo que diríamos más de la tierra, más saludable, no vais a tener ningún tipo de problema y es lo mejor que podéis hacer. Así que os aconsejo intentar acudir a este tipo de alimentos siempre, pero como pues a veces, evidentemente, por el ritmo de vida que llevamos o en alguna ocasión específica, pues os apetece algo un poco más procesado, pues os voy a enseñar cómo saber exactamente qué es lo que estáis comprando. Deciros que es súper mega importante que sepáis leer el valor nutricional de los alimentos. ¿Por qué? Porque si os fijáis en la parte de delante, de verdad, no os fijéis, porque es completamente mentira. Alguna vez os comentan, pues alto en fibra, cero azúcar, no sé, súper saludable, light. Todo ese tipo de etiquetado que tenéis en la parte de delante es completamente comercial, no tiene ningún sentido, mientras que, en cambio, en la parte de trasera es completamente objetivo y están obligados a hacerlo ante ley, así que es muchísimo pues más recomendable que os fijéis ahí porque en la parte de delante os van a tomar el pelo y vamos, es que no. Ahora este año sí que, como os comenté también por Instagram, van a sacar el semáforo, que es como se llama, que básicamente van a poner colores en los alimentos, que si verde, que si rojo, pero también es un poco jaleo porque los alimentos no se separan de la forma correcta por familias, así que sinceramente si sabéis leer el valor, la tabla nutricional, no os va a pasar absolutamente nada y da lo mismo que os pongan semáforos de colores como que os pongan un 0% o os pongan delante una chica con la barriguita enseñando, que no os va a pasar ningún problema y vais a saber exactamente qué es lo que tiene ese producto. Así que bueno, lo he repartido con distintos tips y pues os animo a que cuando sepáis leerlo, que practiquéis en casa cada vez que vayáis a comprar alimentos, para que así poco a poco con la práctica os va a salir automáticamente. Así que bueno, empezamos ya. Tip número 1. Como hemos dicho, nada de fijarse en el envoltorio, siempre en la tabla nutricional. Ejemplo, tenemos aquí unas galletas, ¿vale? Las Active Soja, ¿vale? Pues aquí puede decir muchísimas cosas, alto en fibra, etcétera. ¿A dónde vamos a acudir siempre? Estos son los ingredientes, vamos a acudir siempre, como hemos dicho, a la tabla nutricional, es decir, al cuadradito que vamos a tener en todos los alimentos, ya sea esto, ya sea cacao, lo que os dé la gana, siempre a esto de aquí. ¿Qué es lo primero que vais a ver en la tabla nutricional? Lo primero que vais a ver es la energía que os aporta ese alimento. ¿Qué quiere decir? Las kilocalorías, que es lo que la mayoría de gente es lo único que muchas veces saben leer en la tabla nutricional y que es lo menos importante. ¿Por qué? Vale, las calorías es la energía que nos aporta a nuestro cuerpo ese alimento, que lo podéis encontrar en dos partes. Es decir, vamos a empezar ya a meternos bien en la materia. La tabla siempre va a estar diferenciada en dos. Por un lado vais a tener el apartado que es de los 100 gramos y por otro lado lo que consideran que es la ración. Muchas veces puede poner ración, 2 unidades, 7,8, 10, lo que sea. Consejo número 2. Fijaros siempre de las dos columnas en el apartado que pone 100 gramos. ¿Por qué? Porque así podéis comparar distintos alimentos. Por ejemplo, si unimos aquí lo de las galletas, por aquí tenemos 100 gramos y 7,8. ¿Qué pasa? Que si nos vamos a otras galletas, a lo mejor en vez de ponernos 7,8, como estas que vamos a ver ahora de Oreo, pone otra cantidad. Va a ser imposible comparar realmente qué producto tiene unas cantidades u otras después de los macronutrientes que vamos a analizar. Entonces, si cogéis 100 gramos, pues siempre vais a poder ver por 100 gramos. Y es lo que os aconsejo, que no os fijéis en la otra, en la de la ración, sino siempre en los 100 gramos. Número 3, el tip,
como os he comentado con lo del principio, no os fijéis únicamente en las kilocalorías, que es lo que la mayoría de gente se fija. ¿Por qué? Tú puedes estar consumiendo perfectamente las mismas kilocalorías que te hacen falta a lo largo del día, pero por ejemplo distribuidas en únicamente azúcar, en refinados, y otra persona puede estar consumiéndolas pues en verduras, en fruta. Efectivamente en tu cuerpo no va a tener para nada el mismo resultado, ni vas a obtener la misma energía real, ni tu organismo va a estar igual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que es importante fijarse en las kilocalorías? Bueno, es una referencia para saber a lo largo del día cuánto es la que vas a necesitar, pero no para nada como cogerla como referencia, porque entonces básicamente puedes estar basando tu alimentación en procesados y os puedo asegurar que no vais a obtener los resultados que estéis buscando, ni anímicamente porque os vais a sentir sin energía y sin nada, y tampoco físicamente. Por lo tanto, es muy importante que nos fijemos en los macronutrientes. Macronutrientes, esto lo vamos a poder observar en la tabla nutricional. ¿Cuáles son? Vale, los macronutrientes son los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, ¿de acuerdo? Están siempre en la tabla nutricional. Por lo tanto, mi tip número 4 es que sí o sí tenéis que fijaros en los macronutrientes. Si queréis que hable más del tema, decídmelo en la cajita de descripción y puedo hacer un vídeo específico sobre ello. Pero como os he comentado, son 3. Dependiendo de los requerimientos que vosotros o vosotras tengáis, que yo aquí ahora mismo no os lo puedo decir, ¿de acuerdo? Eso depende de cada persona, depende del ejercicio que hagáis, la altura, todo, ¿vale? Depende de muchos factores. Pero vais a necesitar un porcentaje de hidratos de carbono, de grasas y de proteínas para que vuestro cuerpo funcione correctamente. Y ahí es donde os tenéis que fijar más que en las kilocalorías. Vale, datos a tener en cuenta entonces. Tú dices, vale, genial, ahora me vienes aquí con los macronutrientes, ahora menudo jaleo mental. No, no os preocupéis. Os voy a comentar exactamente qué datos son importantes que tengáis en cuenta para poder reducir sobre todo las cosas que os pueden pues, ser negativas para vuestro organismo. Vale, cuando nos vamos a la tabla nutricional, como hemos dicho, tenemos la energía, que es las kilocalorías. Dependiendo de cómo sea la marca, pues os pondrán primero los hidratos de carbono, lo que sea, pero siempre os va a aparecer hidratos de carbono, os van a aparecer las proteínas y os van a aparecer las grasas. Dentro de hidratos de carbono están obligados a separaros los azúcares. Entonces veréis que pone hidratos de carbono, de los cuales azúcares son, y os pondrá un porcentaje. Vale, pues aquí es donde viene mi tip número 5. No todos los azúcares son iguales, efectivamente. La fruta tiene fructosa, per se, la naranja, cualquier fruta que cojáis, pero no es lo mismo esa fruta que la procesada que podéis encontrar a lo mejor en unas Oreo o en unas galletas, ¿vale? Entonces, es importante que sepáis diferenciar sin azúcar que sin azúcar añadido. Por ejemplo, os puede poner sin azúcar añadido. Eso quiere decir que únicamente va a estar el azúcar que se encuentra presente en ese alimento. Si, por ejemplo, el maíz ya tiene algo de azúcar, la naranja, pues efectivamente va a haber azúcar, pero es porque lo que contiene ese alimento. Pero luego está el azúcar procesado, que se puede añadir después, o otro tipo de, ahora os diré cómo lo podéis un poco diferenciar, que eso no está en el alimento, sino que es un añadido. Sobre todo estoy cogiendo el ejemplo de las galletas porque es donde son más procesadas. Entonces, ¿en qué os tenéis que fijar? Perfecto, en hidratos de carbono os pondrá de los cuales azúcares y ahí os dirá el porcentaje. Si luego vais a ingredientes, en ingredientes, si es un producto añadido, aparecerá azúcar. Si en cambio se encuentra presente, no va a aparecer. Por lo tanto, así vais a poder saber si es un azúcar añadido o ya viene en el producto, etc. Lo importante es que ese azúcar que es procesado sea lo menor posible. Vale, os voy a dejar aquí qué nombres de edulcorantes suelen aparecer para que sepáis, porque a veces les cambian los nombres, entonces no sabéis si es azúcar o no. Os voy a dejar ahora mismo el listado de los edulcorantes, que los tenemos por aquí. Todo esto son edulcorantes artificiales que se pueden agregar al producto, ¿vale? Entonces es bueno que los conozcáis. Como digo, esto es con práctica, no os estreséis mucho, pero para que sepáis identificar exactamente qué es lo que estáis comiendo. Porque lo que pasa en la mayoría de los casos es que hay gente que le preguntas que si toma azúcar y te dice que no. Y es porque el concepto que tienen es el azúcar de mesa, que a lo mejor le echan al café o le echan al té y dicen, no, si yo no tomo azúcar. Ya, pero es que incluso la salsa de tomate que compras en el supermercado suele contener azúcar. Las galletas que te estás tomando llevan azúcar. Entonces,
a lo mejor a lo largo del día estás tomando mucho más azúcar de lo que deberías y ni siquiera lo sabes. Entonces es importante que esto lo tengáis en cuenta. Es importante reducir el consumo de procesados, pero no pasa nada, o incluso hay procesados que son buenos, como puede ser los garbanzos que vienen en bote en algún lado puntual porque no hace tiempo a cocerlos, etc. Pero son cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar este tipo de productos. Luego, como digo, de normal os pondrán las proteínas que vienen solas y os dirán los gramos. Eso también es importante, por ejemplo, si estáis preocupados, sobre todo al principio, que no os preocupéis porque no existe el problema, pero de obtener las proteínas necesarias, pues ahí vais a poder ver por 100 gramos cuántas proteínas tiene ese alimento. Y luego pues suelen separar también pues la fibra, los almidones y este tipo de componentes. Otra cosita también que os pondrán es en las grasas. En las grasas también veréis que siempre os las diferencian. Y entonces aparece, por ejemplo, grasas de las cuales saturadas, y os pone una cantidad. Vale. Sobre si las grasas saturadas son buenas, no son buenas, os he dejado en la cajita de descripción varios artículos de nutricionistas que hablan sobre el tema. ¿Por qué? Porque si no este vídeo sería completamente eterno, largo y no nos daría tiempo. Pero más adelante puedo un poco comentar más, pero os dejo todo en la cajita de descripción, ¿de acuerdo? Y luego otras cosas que a lo mejor también os pueden aparecer es pues calcio, hierro, sobre todo en el tema de las bebidas vegetales. En las bebidas vegetales, por supuesto, fijaros en el tema del azúcar. Así que estos serían, diríamos, las cosas en las que os tendréis que fijar, sobre todo cuando vais a comer, a comprar productos que son procesados en esta tabla nutricional. Me dijisteis, por ejemplo, que analizara las Oreo, que como sabéis es un producto que es vegano, pero es ultra mega procesado, así que de verdad os aconsejo que no lo toméis mucho. Y veréis que tiene, pues como veis, mucho azúcar. Entonces, ¿es vegano? Sí. ¿Es saludable? No. ¿Vale? Lo que hemos hablado millones de veces de que todos los productos que son veganos no tienen por qué ser saludables, viceversa. Por cierto, os quiero añadir un extra y os quería comentar que aparte de la tabla nutricional es muy importante también que miréis en los ingredientes en caso de ser personas veganas para pues fijaros en el tema sobre todo de la leche, que aparece muchísimo, que no es lo mismo que si pone trazas. Cuando pone trazas no quiere decir que contenga leche, sino trazas quiere decir que es decir, en la fábrica donde se ha hecho pueden haberse hecho otras cosas que sí contenían leche. Entonces están obligados a poner lo de las trazas por si tienes algún tipo, por si eres alérgico. Pero eso no quiere decir que contenga leche, por lo tanto si pone trazas sí que es vegano. Pero si en ingredientes sí que pone, por ejemplo, leche o alguna cosa así, pues efectivamente no es vegano. Entonces, consejo para este nuevo año: cada vez que vayáis a comprar, simplemente empezar a fijaros en la tabla nutricional. Cuando compréis un alimento, fijaros detrás pues cuánto azúcar tiene. No hay que entrar en obsesiones, pero es ideal que sepáis lo que estáis consumiendo. Decidme si os ha sido interesante este vídeo, si queréis que hable de alguna cosita más específica. Y nada, vamos a comenzar a tope con estos retos y propósitos de este nuevo año. Os quiero muchísimo y a practicar, a practicar, a practicar cada vez que vayáis al supermercado. Un besito súper grande. Bueno, en este caso sí que es de 100 gramos, no me sirve. Vale, este no me sirve. Estos no me sirven. ¡Estos no me sirven!